Fabián De Vita, soy licenciado en Química de la Universidad de Buenos Aires y actualmente estoy trabajando en la Fundación Argentina de Nanotecnología en el laboratorio NanoFab, en el cual hacemos distintos desarrollos junto a empresas, emprendedores y diversas instituciones científicas de la región. Para comentarles más o menos o presentarles, les voy a mostrar. Esta es nuestra institución en la cual trabajamos día a día. En la fundación se tiene como objetivo potenciar y incentivar determinados proyectos y emprendimientos nanotecnológicos y su vinculación con los distintos actores dentro del país, además de la difusión de los mismos en distintos sectores de la sociedad argentina, con la finalidad de generar un entorno propicio para el desarrollo de la nanotecnología en el país. Quería más o menos mostrarles la institución en la cual trabajamos día a día. En la charla de hoy iba a hablarles sobre compuestos nanoestructurados o nanocompuestos producidos mediante extrusión. Vamos a hablar un poco, una pequeña introducción a la extrusión, al proceso de extrusión, y comentarles algunos de los desarrollos que realizamos en la Fundación junto a distintas instituciones. Antes de continuar, quería hacerles una breve introducción al proceso de extrusión. En la Fundación contamos con este equipo, que es una extrusora a doble tornillo. Este equipo cuenta con un doble tornillo que al momento de rotar tiene 8 regiones de temperaturas. Uno ingresa el material y esa temperatura permite la producción de materiales plásticos aditivados con nanopartículas o nanocompuestos. La ventaja de este equipamiento que tenemos en la Fundación es su tamaño. Su reducido tamaño permite el desarrollo de compuestos, ya que utiliza poco material o una escala más pequeña de material para desarrollar prototipos. Si tuviéramos que hacerlo con una escala industrial, requeriríamos mucho más material, lo cual se traduce en costos más altos y poca facilidad de producción. Así que es un equipo que se utiliza muy a menudo en la Fundación. El proceso de extrusión básicamente consiste en ingresar materiales termoplásticos, es decir, polímeros que pueden procesarse con temperaturas, o sea que al momento de calentarlos se ablandan y al enfriarse vuelven a obtener sus características, o sea, no se degradan fácilmente con la temperatura y permiten su procesamiento. En una extrusora convencional, el material se ingresa por una tolva en forma de pellets en estado sólido, donde los pellets, que son estas pelotitas que se observan en el GIF, pueden estar cargadas previamente con las nanopartículas o se pueden ingresar el polímero y las nanopartículas en conjunto en la tolva. Dentro del equipo hay tornillos como los que se muestran también en esta figura, que dependiendo el material a procesar, cambia su distribución, grosor y, digamos, como espaciado entre los filetes del tornillo. El material ingresa, el tornillo gira y va ingresando el material a lo largo de lo que es la camisa. La camisa es todo esto que está alrededor del tornillo. La calefacción de la máquina hace que el plástico se vaya fundiendo y llega al final del extrusor, donde hay una boquilla que, dependiendo del tipo de boquilla, puedes tener distintos tipos de materiales o productos finales. A continuación les voy a mostrar un par de ejemplos, a modo de ejemplo, a escala industrial, qué tipo de productos se pueden obtener con la extrusión. Acá en la imagen se muestra cómo ingresa el material y el tornillo transporta el mismo a lo largo del extrusor. Es un proceso continuo, por lo tanto, mientras uno alimente la extrusora, el material sale del otro extremo. En este caso, hay una boquilla, puede ser la extrusión de láminas, cambiando la boquilla por una boquilla capaz de extrudar láminas. Se obtienen estos tipos de películas que, combinando distintas extrusoras, permite aditivar las distintas capas de plástico fundido y generar materiales multicapas, muy utilizado en la industria de alimentos y empaques. También
al final de la extrusora se puede conectar una boquilla a la cual se le puede inyectar aire y generar películas sopladas. Estas películas sopladas pueden utilizarse para generar bolsas, empaques, o incluso esta película soplada puede ser aplastada por dos moldes y generar distintos tipos de recipientes como envases plásticos, bidones y demás. Hasta ahora, o sea, en estos minutos de charla no hablé nunca todavía de nanotecnología. Entonces, mi idea era primero contarles más o menos del proceso y ahora decir dónde se aplica la nanotecnología. Con el correr del avance de la nanotecnología se encontraron partículas o materiales que por su escala nano permiten incorporarse en procesos industriales, brindándole esas características especiales que brinda la escala nano a los materiales finales, o sea, para mejorar algunas de sus propiedades. Y en la siguiente lista les voy a comentar más o menos qué tipo de aplicaciones se pueden dar con la nanotecnología en los distintos plásticos. Una de ellas es el drug delivery. Hay nanopartículas o nanocompuestos mesoporosos que permiten la carga de distintos fármacos y su liberación controlada y generación de dispositivos que liberen fármacos o sustancias que actúen contra distintas enfermedades de forma localizada y más efectiva. Empaques seguros. También en la industria se utiliza la nanotecnología para modificar plásticos o materiales multicapa, como los que mencioné previamente, aplicando nanotecnología. Esto hace que el material que se produce tenga una protección contra microorganismos, o sea, que evite la formación de biofilms, de microorganismos o de agentes patógenos que pueden ser perjudiciales para el alimento. Además de actuar como barrera contra la radiación de UV para preservar los alimentos y evitar el flujo de gases entre el alimento y el exterior, así preservando el alimento. Otra aplicación de la que vamos a ampliar también más adelante es la producción de nanorefuerzos. Generalmente este tipo de materiales se cargan con nanopartículas, como pueden ser nanofibras, nanotubos, con la finalidad de hacer más resistente el material, en algunos casos más flexibles y que soporten golpes, como en el caso de esta raqueta, y también hacerlos más livianos. Otra aplicación de la nanotecnología en plásticos es la generación de materiales seguros, por ejemplo, materiales retardantes a la llama. Esto aumenta la seguridad y generalmente se utilizan, por ejemplo, nanopartículas de arcilla mezcladas con plásticos en la generación de materiales retardantes de llama. La nanoarcilla hace que cuando se intenta incendiar el material, genera una capa protectora en la superficie que carboniza y evita el intercambio térmico, evitando la producción de llama. Por otro lado, hay materiales nanoestructurados, por ejemplo, nanotubos de carbono, que según su estructura tienen orbitales donde los electrones pueden moverse libremente, generando así materiales altamente conductivos. Estos materiales altamente conductivos se están añadiendo en distintos materiales para favorecer la conductividad o incrementarla. Y otro de los casos que vamos a hablar en la presentación es cómo la nanotecnología mejora la compatibilidad e integración de biomateriales para, por ejemplo, producción de prótesis y evitar que el cuerpo y el organismo las rechacen o no sean asimiladas, y además que favorezcan en la generación de tejido. El primero de los casos que quiero comentarles que se realizó en la Fundación es el desarrollo de filamentos de PCL cargados con nanohidroxiapatita. En la imagen se muestra la estructura química de la hidroxiapatita, que es un fosfato cálcico, que es uno de los principales componentes de los huesos. Si vemos la composición del hueso, desde lo más macro que está a la derecha, que es el hueso entero, hacia lo más micro nano que se encuentra al lado izquierdo, vemos que los principales componentes del hueso son el colágeno, que en conjunto de moléculas forman las fibras de colágeno, y la hidroxiapatita, que es la parte inorgánica. La parte inorgánica mayoritaria es la hidroxiapatita en forma de nanocristales, que le da al hueso, le confiere esa propiedad rígida
y esas propiedades mecánicas al hueso. El objetivo de nuestro trabajo en la fundación fue combinar un polímero, una matriz de policaprolactona, que está acá abajo, o sea que es el polímero que se genera con la unidad de la caprolactona, combinarla con la hidroxiapatita en distintas proporciones, ingresarla a la extrusora y obtener filamentos para una posterior impresión 3D. En la imagen se muestran los pellets, estos son pellets que son como unas pastillitas de polímero, que es el polímero crudo, y además adiciona la hidroxiapatita. Con estos filamentos, y gracias a la impresión 3D, fue posible imprimir scaffolds. Los scaffolds son andamios que se utilizan para testear este material que está compuesto por PCl, que es policaprolactona e hidroxiapatita, y realizar diversos estudios médicos para ver si estos mismos favorecen la generación de tejido. La hidroxiapatita, al ser uno de los principales componentes de los huesos, favorece a la generación de osteocitos. Esto es decir, estos tipos de andamios que se imprimieron por 3D pueden implantarse y la hidroxiapatita, al generar los osteocitos, permite la regeneración ósea. O sea que uno podría pensar en fabricar una prótesis con este material, insertarla en el organismo, y como el material que carga la hidroxiapatita es biodegradable, con los fluidos biológicos ese material se va degradando y a su vez actúa regenerando el hueso, porque la hidroxiapatita regenera parte del hueso. Entonces, la idea fue realizar estos scaffolds para los posteriores estudios médicos y se obtuvo que se pudo cargar los filamentos con hasta 30% de hidroxiapatita, lo cual es un elevado número que permite una rápida regeneración ósea. Se mostró mediante los ensayos de crecimiento celular que la hidroxiapatita embebida en la PCl formaba nuevos tejidos óseos y aumentaba la diferenciación y la tasa de proliferación de las células óseas, o sea que cumplían con la función que se esperaba. Además, se pudo verificar que variando la composición del polímero matriz que carga la hidroxiapatita y reemplazándolo con algún otro polímero biodegradable como el poliláctico, que es el PLA, se puede modificar la tasa de biodegradabilidad del material. O sea que dependiendo de la prótesis que uno quiera regenerar o del uso, puede agrandarse o achicarse ese periodo de degradabilidad modificando la matriz. Otro de los casos que se realizó en la fundación es el refuerzo de filamentos de ABS con nanotubos de carbono. Antes de seguir, quería comentarles qué es un nanotubo de carbono. Se puede pensar al nanotubo de carbono como una de las formas alotrópicas del carbón, que se puede pensar como una lámina de grafito que se plega sobre sí misma para formar un tubo. Este tubo puede ser de una sola pared, como se dice acá, single wall nanotube, o puede interpenetrarse entre sí para formar nanotubos multipared. Actualmente tiene bastantes aplicaciones de nanotubos debido a sus características. Acá hay una micrografía, una imagen SEM de un conjunto de nanotubos de carbono. Los mismos presentan gran relación largo-diámetro. En general, los nanotubos tienen un diámetro de 2 nanómetros, pero una extensión de varios micrones, o sea que son más finos y son finos y bastante delgados y bastante largos. Tiene una gran relación largo-diámetro. Debido a la estructura química del nanotubo de carbono y los enlaces carbono-carbono, los orbitales P del carbono están deslocalizados en toda la estructura, con lo cual los electrones pueden estar libremente a lo largo de esos orbitales, por lo cual le confiere propiedades eléctricas, y la fuerza del enlace carbono-carbono del nanotubo le confiere una gran propiedad mecánica, que es lo que nos interesa en esta charla. Por lo cual, los nanotubos son extremadamente rígidos y resistentes y están en foco porque si uno pudiera comparar un nanotubo de carbono y un hilo de acero del mismo tamaño, el nanotubo es mucho más rígido y resistente.
Entonces se busca aplicar esa resistencia a distintos materiales plásticos. En general, los nanotubos, acá yo puse que tienen un elevado módulo de Young, pero ¿qué es el módulo de Young? Porque no dice mucho así a simple vista, pero el módulo de Young es un factor o una característica, una magnitud que permite determinar las propiedades de los materiales, las propiedades mecánicas de los materiales. El módulo de Young básicamente es una proporción que dice cuánto se deforma un material al aplicarse una determinada fuerza. Todos los materiales al principio de someterlos a un esfuerzo se van deformando. Materiales con bajo módulo de Young, como los que figuran acá en este gráfico, en la línea E, tienen bajo módulo de Young y son blandos y débiles. A medida que el material se hace más rígido, el módulo de Young aumenta y obtenemos materiales más resistentes. Entonces, la gracia de esta presentación es agarrar un material que sea blando y débil y cargarlo con nanotubos de carbono para llevarlo a ser un material más resistente. En nuestro trabajo agarramos el ABS, se lo fracturó por criofractura, se bajó la granularimetría del material y se lo mezcló con los nanotubos de carbono en distintas proporciones, de manera tal de que la mezcla sea más homogénea y evitar la segregación dentro del extrusor. Esta mezcla se pasó por la extrusora y se obtuvieron filamentos de impresión 3D como los que se muestran en la foto. Esta imagen SEM es una imagen de una criofractura del filamento obtenido y se muestra que los nanotubos se distribuyeron homogéneamente a lo largo de la superficie. Se hace criofractura para evitar, para obtener un corte limpio y evitar cualquier deformidad en la superficie y observar mejor la homogeneidad y la dispersión de los nanotubos en la superficie. Si nosotros no hubiésemos molido el ABS y hubiésemos mezclado directamente con los nanotubos, la dispersión no sería correcta y se observarían, como en estos casos, aglomerados en la superficie. Esta es otra superficie del filamento donde se observaban bastantes agregados de nanotubos de carbono en la superficie. Estos agregados modifican las propiedades finales del material, haciéndolas que el material sea más quebradizo. Con el filamento obtenido se obtuvieron las distintas piezas de impresión 3D para los ensayos mecánicos y se testearon en esta máquina, que son dos pinzas que agarran las probetas y las estiran en dirección vertical. Y este es un gráfico de las propiedades mecánicas que se obtuvieron del material. A medida que se iba aumentando la carga del nanotubo, se aumentó hasta en un 20% el módulo de Young y la fuerza final que podía resistir el material. O sea que se demostró que aumentando la carga de nanotubos se podía reforzar el material, con lo cual abre una ventana a la utilización de este tipo de nanotubos para la aplicación en la mejora de materiales plásticos. Y por último, uno de los ejemplos que quería comentarles es el de PCL con SBA15, que es una partícula mesoporosa, que son poros de tamaño nanométricos ordenados y distribuidos homogéneamente, que pueden ser utilizados con distintas aplicaciones. Generalmente se usa mucho, como había mencionado previamente, como drug delivery o envío de drogas. Sus poros nanométricos permiten que ingresen nanopartículas o pequeñas moléculas y se liberen de forma controlada. Entonces uno podría utilizarlo en distintas terapias médicas. También tiene otras aplicaciones como biocatálisis y funcionalización para detección enzimática. En este trabajo lo que hicimos fue cargar el material PCL con SBA15 y extrudarlo para obtener filamentos que estén cargados con SBA15 y luego imprimirlos con un equipo de impresión 3D. La SBA15 se utilizó en nuestro caso para el transporte de una molécula lábil que es el azul de metileno. Se quería verificar que una vez cargada la molécula azul de metileno en la partícula de SBA15 metida en los nanoporos, resistía todo ese proceso de extrusión térmico y mecánico. Entonces se vio que
el polímero PCl cargado con el azul de metileno y SBA15, al final de la extrusión mantuvo su color y propiedades, mientras que cargando el colorante directamente con la matriz polimérica y procesándolo por extrusión, el material se degradaba y se decoloraba. Entonces esto demuestra que utilizar la SBA15 como medio de carga para materiales lábiles a la temperatura permite esa aplicación para la generación de distintos dispositivos con distintas funcionalidades. O sea, esas moléculas lábiles resisten el procesamiento y permiten una impresión 3D de dispositivos de liberación de fármacos o transporte de moléculas lábiles. Así que estas experiencias que realizamos en el laboratorio muestran que la nanotecnología se puede aplicar para la modificación de distintos componentes plásticos y su uso en distintas áreas de la tecnología. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier consulta que tengan.